La nieve cubre los campos de Carolina del Norte. Las risas y cantos navideños llenan el aire, mientras una familia se prepara para celebrar la llegada de la Navidad. Pero esa alegría pronto se transformará en un silencio helado, un silencio que aún hoy, casi un siglo después, sigue estremeciendo a quienes escuchan esta historia. Este es el enigmático caso de los Lawson, la tragedia que marcó una Navidad para siempre. Carolina del Norte, finales de la década de 1920. Charles Lawson era un agricultor dedicado que trabajaba día y noche en su plantación de tabaco. Junto a su esposa Fanny y sus 7 hijos, llevaban una vida sencilla, marcada por el esfuerzo y las tradiciones familiares. Para muchos vecinos, eran el retrato perfecto de una familia rural estadounidense en trabajadores, unidos y respetados. La víspera de Navidad de 1929, la familia se dirigió a la ciudad más cercana para hacer compras especiales. Charles sorprendió a todos, llevando a su esposa e hijos a un estudio fotográfico, algo poco común para familias campesinas en esa época. Esa fotografía, la última imagen familiar, pronto se convertiría en un símbolo inquietante de lo que estaba por venir. Los vecinos comenzaron a notar que, en los meses previos a la Navidad, Charles actuaba de manera extraña. Se mostraba más serio, distraído, como si algo le pesara profundamente. Algunos pensaban que era por el trabajo. Otros, que escondía un secreto que nadie imaginaba. Días antes de la celebración, Charles realizó una serie de compras poco habituales en municiones nuevas y materiales que llamaron la atención de algunos comerciantes. Nadie sospechó nada. Después de todo, en el campo, las armas eran algo común. Pero, en retrospectiva, esos detalles cobrarían un significado inquietante. Esa noche, la familia Lawson se reunió alrededor del fuego. Rieron, cantaron villancicos y hablaron sobre el día siguiente. Nadie podía imaginar que, en cuestión de horas, aquella calidez familiar se transformaría en una de las historias más oscuras de la Navidad estadounidense. 25 de diciembre de 1929. El sol se levantaba lentamente entre la neblina helada. Los Lawson iniciaban su mañana como cualquier familia, preparaban la casa, organizaban la comida y esperaban vivir un día lleno de alegría. Pero tras esa aparente calma, algo inquietante comenzaba a gestarse. Mary Lou, la hija mayor, junto a sus hermanas, salió a dar un breve paseo cerca del huerto. Riendo y jugando entre los árboles, no notaron la figura que las observaba a distancia. Charles, con un semblante inexpresivo, parecía ausente, como si estuviera en otro lugar. Minutos después, la quietud del campo se vio interrumpida por un sonido seco y profundo. Luego, los vecinos no comprendieron de dónde provenía, pero en la granja Lawson, aquel instante marcó el comienzo de una tragedia que cambiaría todo para siempre. Lo que ocurrió después fue rápido, calculado y profundamente perturbador. Charles recorrió distintos puntos de la propiedad, encontrándose con varios miembros de su familia en diferentes momentos del día. Con una frialdad inexplicable, fue apagando cada luz de alegría en el hogar una tras otra. Al caer la tarde, el interior de la casa estaba sumido en un silencio sepulcral. Charles, ahora completamente solo, caminó lentamente hasta el bosque cercano, llevando consigo su arma y una sensación de determinación sombría. Horas después, los vecinos, alertados por la inusual quietud, encontrarían la escena que estremecería a todo el estado. La noche cayó sobre Carolina del Norte, y en la granja Lawson reinaba un silencio demasiado prolongado. Algunos vecinos, extrañados de no ver movimiento en todo el día, decidieron acercarse para asegurarse de que todo estuviera bien. Al llegar, encontraron la puerta entreabierta y una quietud que les heló la sangre. Al ingresar a la casa, los vecinos quedaron paralizados. Frente a ellos, la escena era desconcertante en toda la familia Lawson. Reunida en el interior, yacía en posiciones cuidadosamente ordenadas. Charles había colocado almohadas bajo las cabezas y cruzado las manos de cada uno, como si hubiera preparado un macabro escenario final. Mientras tanto, un grupo de hombres siguió las huellas que salían de la casa y se perdían entre los árboles. A pocos metros dentro del bosque, encontraron a Sharon. Había dejado junto a él 2 objetos en su arma y una carta incompleta. Palabras tachadas como si hubiera querido explicar algo, pero se hubiera arrepentido a último momento. En cuestión de horas, la tragedia se esparció por todo el condado. La familia Lawson era conocida y respetada. Nadie podía comprender cómo algo así había ocurrido. La granja fue rápidamente rodeada por curiosos periodistas y autoridades, convirtiéndose en el epicentro de un misterio que atraería a miles de visitantes. Las autoridades cerraron la zona y comenzaron a investigar. No había signos de pelea ni de intervención externa. Todo apuntaba a un acto planeado cuidadosamente por Charles. Pero, ¿por qué? Ninguna nota clara, ninguna confesión completa, solo preguntas sin respuesta que comenzarían a generar teorías cada vez más inquietantes. Entre las pertenencias de Charles se encontró un fragmento de carta con frases tachadas y sin concluir. Algunas palabras sueltas hablaban de culpa y decisiones finales,
pero nunca se supo con certeza lo que intentaba expresar. Esto alimentó la primera teoría en que Charles había estado lidiando con una profunda crisis emocional y que aquel acto fue una decisión personal premeditada. Meses antes de la tragedia, Charles sufrió un fuerte golpe en la cabeza mientras trabajaba en el campo. Algunos amigos aseguraron que desde entonces su comportamiento cambió, se volvió más serio, distante y en ocasiones errático. Esto dio lugar a otra teoría en un posible daño físico que alteró su mente, empujándolo a una serie de decisiones inexplicables. Ecos Después, familiares lejanos y conocidos comenzaron a hablar de rumores más inquietantes. Se especulaba que Charles ocultaba un secreto familiar muy delicado, relacionado con su hija Mayo R. Aunque nunca se confirmó oficialmente, varios testimonios dieron peso a la idea de que este podría haber sido el detonante principal de la tragedia. Tras la tragedia, la casa de los Lawson se convirtió en una especie de atracción macabra. El hermano de Charles permitió que visitantes entraran a la propiedad, a cambio de una pequeña tarifa. Miles de personas acudieron, curiosos por ver el lugar donde ocurrió todo, e incluso parte del pastel de Navidad original fue exhibido como si se tratara de una pieza de museo. Con el paso de los años, los registros oficiales no lograron cerrar del todo el caso. No hubo confesiones completas, ni diarios personales, ni explicaciones finales. Lo único que quedó fueron rumores, teorías y una historia que, casi un siglo después, sigue provocando escalofríos. Con el paso del tiempo, el caso Lawson dejó de ser solo una tragedia local para convertirse en una leyenda que se contaba de boca en boca. En pueblos y escuelas, durante las noches frías de diciembre, era común escuchar a los mayores relatar la Navidad más oscura de Carolina del Norte. Cada versión añadía detalles, rumores y matices nuevos, manteniendo viva la historia en la memoria colectiva. La tragedia inspiró baladas populares, artículos de prensa y libros que analizaron el caso desde distintos ángulos. Una de las más conocidas fue la balada The Murder of the Lawson Family, grabada pocos años después, que narraba los hechos en tono sombrío, convirtiendo la historia en parte de la cultura popular estadounidense. Historiadores, criminólogos y curiosos han debatido durante décadas sobre las verdaderas razones que llevaron a Charles Lawson a tomar una decisión tan extrema. Ninguna teoría ha podido ser confirmada al 100%. Lo que queda es un rompecabezas incompleto, marcado por el silencio de quienes vivieron de cerca aquella época. La casa original ya no existe, pero el terreno sigue siendo visitado por curiosos y amantes de la historia. Muchos aseguran sentir una energía extraña en el área, como si la memoria de aquella Navidad nunca se hubiera disipado por completo. La historia de la familia Lawson es, ante todo, un recordatorio sombrío de cómo, a veces, los secretos más oscuros se esconden tras las puertas más comunes. Una familia que parecía perfecta un día de celebración, y un final que quedó grabado para siempre en la historia de los crímenes de Estados Unidos. Casi un siglo después, seguimos preguntándonos, ¿qué ocurrió realmente aquella Navidad? Si esta historia te estremeció, recuerda suscribirte para descubrir más casos reales y misterios que marcaron la historia. Nos vemos en el próximo episodio.